quiero comer arroz con pollo. Bueno, arroz con pollo, quiero comer arroz con pollo. Siempre es un gusto enorme recibir a Marce Bornio. Hoy vamos a hablar de todo sobre el arroz. Pero además hoy, esta semana estamos muy regalados, pero lo que acaba de traer Marce Bornio, que de hecho creo que Guille está convidando a los compañeros de la radio, después lo vamos a traer a la mesa para mostrarlo. Ay, esas bombas de dulce de leche, crema pastelera. ¿Cómo andas, Marce? Chicos, buenas tardes. Siempre vine con las manos vacías, Ana, y no puede ser. No se puede llegar a un lugar con las manos vacías. Qué genio, ¿eh? Vieron que hay gente que va a un asado, a una reunión o algo y caen con las manos vacías. Que sea cosa que detesto es que te inviten a algún lado y caer con las manos vacías. Y en algún momento tenía que traer algo. Y justo pasé por la Bambi a saludar a mi querido Alfredo. Dáselo a Marce ahí para que muestre. La gente que nos está viendo quedaron 3. Claro, pero pará, ¿cuánto repartiste para toda la radio? Pará, ¿te fuiste a dónde? ¿A Canal 12 a repartir? Pará, ¿El 12 estaba incluido también? El 12 también. Medialunitas de crema pastelera. La crema pastelera es fascinante. De nuestros amigos de Bambi, que son unos cracks. Los quiero muchísimo. Aquellos que nos están mirando en Sarandí 690 OK en YouTube. Mira, Paula ya está probando, nos están viendo y están viendo este regalo que nos trajiste, Marce. Lindo tema para arrancar la columna de Tito Puente, que pusieron espectacular, el arroz con pollo. Realmente fabuloso el tema que eligieron, porque ¿qué tema? El arroz con pollo es un plato emblemático, coincidimos en esto, que es un plato emblemático de la cocina asiática también. El biryani de pollo se llama. Es un plato espectacular, por supuesto que con un tipo de arroz que es el basmati, que es ese arroz de grano largo, súper aromático, riquísimo. Que es un grano grande, largo, y grande me refiero por lo largo simplemente, ¿no? Muy fino y que tiene un aroma espectacular. Ahora, ¿qué tema el arroz, sobre todo cuando nosotros, de este lado del mundo, sobre todo en Uruguay, no le damos, creo que, la importancia que se merece? Me parece que está como un poco bastardeado el arroz, ¿no? Y a nivel mundial es el cereal número 1 consumido en el mundo, ¿no? Si solo ponemos a China y a India, que en realidad entre los dos, hoy India pasó en realidad a China en número de habitantes. Esto sucedió el año pasado. Pero si ponemos solo a India y a China, que casi todos consumen este cereal, tenemos a la tercera parte de la población consumiendo esto, ¿no? Un 90% de la población consume arroz, concentrado en donde, en Asia, obviamente, ¿no? Y es espectacular. Nosotros siempre lo asociamos a un acompañamiento. Díganme un plato principal con arroz. Acá. Sí, tenés razón. Siempre es estrogonoff de pollo con el arrocito al lado. Totalmente. ¿No? Sí, o pollo, lo que decía la canción, pollo con arroz. Pollo con arroz. Churrasco con arroz. Churrasco con arroz. Milanesa con arroz. Por supuesto. Pero el arroz como plato principal no. El arroz como plato principal, con otros ingredientes mezclados, a no ser el risotto. De acuerdo. Porque el arroz en realidad representa para muchos países uno de sus platos más famosos, por ejemplo en Italia, el risotto. El risotto al funghi porcini o el risotto alla milanese con azafrán en hebras es un plato que ha trascendido fronteras y es un plato principal en realidad. Es un buen punto ese, Marce. Ahora te voy a leer algunos mensajes porque en la audiencia hoy cuando te anunciábamos que venías y comentábamos el tema que ibas a desarrollar, encontramos muchos hinchas del arroz en la audiencia, mucha gente que tiene incorporado el arroz, obviamente, pero esto que vos decías, acá lo asociamos más que nada como un acompañamiento. Es el arroz con algo más, por supuesto, pero no en sí como plato principal o el protagonista del plato, ¿no? Si yo les digo España, claro. Paella. La paella. Que en realidad, como en su génesis, la paella surge, ya lo hemos hablado esto, pero siempre está bueno repetirlo, para aprovechar ese pescado. En realidad la paella valenciana no lleva pescado, es de granja, ¿no? Lleva alubias, lleva pollo, lleva conejo, lleva cebolla, pero lejos de ser de mariscos. La original paella, la valenciana, la que se comía con los animales que había en la granja y con lo que se cultivaba. Esa fue la primera paella, pero después en los puertos, cuando se vendía el pescado, sobre todo en Galicia, el pescado que no se vendía y no se aprovechaba se mezclaba con arroz. Si nosotros nos vamos a Japón y hablamos de sushi, ¿qué quiere decir sushi? ¿Es el pescado crudo, el sushi? Claro, pero ¿cuál es la etimología de la palabra?
Ni idea. Es arroz y vinagre. Ah, Es arroz avinagrado. Eso significa que en sushi, que en su inicio nace como un método de conservación. Después mezclaron el arroz con el pescado y surgió esta técnica de sushi que es espectacular, ¿no? Que no es solo hacer rolls, es cortar el pescado, es trabajar bien el arroz, es hacer los nigiri, es abarcativo de muchísimas técnicas aplicadas al sushi. Pero lo que digo es la importancia que tiene en otros países que no lo tiene acá. Acá máximo lo que hacemos es, en Italia, por ejemplo, sí. sobra risotto, y lo hemos hablado, hacen croquetas de risotto, porque es la única manera que encontraron los tanos de recalentar el risotto. Claro. qué rico. El arancini di riso es un emblema de la cocina italiana, sobre todo de la siciliana, del sur. Hacen un ragú de carne, bien concentrado de sabor, con carne cortada a cuchillo. Lo que sobró del risotto, como la manteca del parmesano se solidificaron, queda como para poner en la palma de una mano, agregarle una cucharadita de ragú, un trozo de mozzarella y una hojita de albahaca. Lo cierran, lo empanan y lo fríen. Imagínense el sabor. Una maravilla. Una maravilla. El arroz se vuelve a calentar sin degradarse y sin que la manteca se separe, porque si yo pongo un risotto en el microondas y lo caliento, la manteca se separa, es un desastre. El risotto tiene un punto solo. Y los tanos que dijeron, no, nosotros nos levantamos una Primera y una Segunda Guerra Mundial que voy a tirar arroz. Acá Ni no pasta tiramos, ni arroz. Acá no tiramos nada. Por supuesto, y hacemos el arancini. ¿Nosotros qué hacemos? Ustedes han comido por ahí, les sobró arroz, mezclan 2 huevos, un poquito de perejil, Claro. es una tortilla. Por supuesto, claro. Que en Italia es una fritata. Es una tortilla mucho más finita. Pero ahí reciclamos el arroz. Los tomates rellenos del 31 de diciembre, ¿no lo comieron con arroz y atún? Sí, qué rico. Un buen arroz y atún. Les juro que llegar a casa, que no haya nada para comer, no me diga que no les pasa. No me diga que no les pasa. Sí, por supuesto. Llegan y dicen, ¿qué comemos? Y un buen arroz con perejil fresco picado y un huevito frito arriba, Está buenísimo. con poco aceite, ¿eh? Sí, ¿No? claro, Un poquito de sí, aceite, sí. tirás el huevo, lo pones arriba y que la yema se mezcle con el arrocito. Ahora, el arrocito tiene que quedar suelto. ¿Cuántos? Eso es otro tema que vamos a tratar. A ver. ¿Por qué el arroz me queda pegado? Deben haber varios o varias que dicen, cocino arroz y se me pasa. Sucede esto, ¿no? A ver, ¿qué es el Sí. que el arroz se te pase? ¿Qué es que el arroz, por ejemplo, recién entró Guillermo y dice que a él Sí, casi claro. le gusta hecho puré? No hay, debe haber No. cosa más fea que el arroz ¿Qué? se te pase y quede, se desarme el grano y quede como es puré. espantoso. Yo prefiero como al dente, me parece. ¿no? Porque ¿qué pasa con el arroz? Depende de la preparación. Si nosotros nos vamos a India, vamos a notar que muchos de los cocineros indios, el arroz lo lavan para quitarle todo el almidón que tenga. Claro. No se le quita todo, ¿no? Pero se le quita bastante almidón. Lo hierven y queda sueltito ese arroz. Y después lo saltean. Los chinos también hacen lo mismo. Y el grano queda sueltito y vos estás comiendo el grano y lo sentís, no se te desarma en la boca. Pero esto porque lo lavan y le quitan el almidón. Ahora, hay que tener claro algo. El arroz cocina a 75 grados de temperatura, ya se puede cocinar. No necesita 100. Entonces nosotros lo que hacemos es evaporar toda el agua del arroz y recién apagarlo, y eso baja de 100 a 75 y mientras baja sigue su proceso de cocción, Claro. mientras que baja de temperatura. ¿Entienden? Ujú. Entonces, la proporción para cocinar, estoy hablando de arroz, no vamos a complejizar esta columna y hablar de un biryani de pollo o un risotto tano. Estamos hablando del arroz común. Estamos hablando del arroz común, que es una de las variedades de las tantas que existen de arroz, y cómo cocinarlo. Lo mejor que he encontrado yo para hacerlo A ver. es picar una cebollita y ajo, Sí. bien chiquito, un chorrito de aceite de oliva, penitas, y empezar a sofritar a fuego suave esa cebolla y ese ajo. Después, agarrar una taza de arroz, por cada taza de arroz, 2 de agua. Bueno, el doble de agua, digamos. el doble de agua, exactamente. Pero chicos, no le pongan agua. Si no tienen ganas de hacer un caldo de verdura, agarren un caldito de esos procesados, pónganlo en el microondas y hagan un caldito de verdura. ¿Por qué si le podemos aportar sabor, le vamos a poner solo agua? Si hacen una sopa con puerro, apio, zanahoria, cebolla, agarren un poquito de eso, congélenlo y ya les queda para hacer Y arroz. si no con un caldito. Y si no, con un caldito. O sea, yo el le caldito pongo- para el micro y. Yo le pongo especias, lo que pasa. Pero por eso, Sí, yo le pongo, saboricen porque un si no, poco.
Pero saborecen un poquito el agua. Claro, por eso. Sí, al agua le pongo. Por eso, está Mirá, buenísimo. No acerté. querés usar un caldito. Buena. Está bien. Usá orégano fresco, picate un tomillo, ponele una hojita de albahaca, no sé, algo así. Pero pará, y todo eso después se lo tirás al... Vos sofritás la cebolla y el ajo, le agregás el arroz y lo nacarás un poquito. Ajá. ¿Qué quiere decir nacarar? Que agarre ese símil color nácar. ¿Tá? Que se sofrite el arroz en la cebolla y el ajo. Dale un minutito. Todo esto a fuego medio, no a fuego alto, porque si no se quema la cebolla, se amarga. Claro. Fuego medio ahí. Fuego medio, así. Y revolvés. A mí me encanta una cosa que es condimento verde. Porque con eso sustituís la sal. Obvio. Perfecto. Y además está buenísimo. El Y condimento tiene de verde, todo. hubo una época que yo lo usaba para todo, de verdad. Sí, totalmente. de verdad. No se lo No coma vamos a café decir- con leche porque es mucho, pero... Me encanta. ¿Te imaginas? Pero sí, al arroz Le viste, queda muy ponerle bien. al condimento verde, porque si le ponele pimienta sola es como mucho. Es muy Es predominante. mucho. Pero condimento verde tiene pimienta y tiene de todo. Tiene de todo. O sea, a mí me encanta el sabor. A mí me gusta muchísimo el A sabor. mí Y también. va con todo. Y es verdad eso. Y si no le ponen condimento verde, se le puede poner sal. Le ponen sal igual. Cuando estás nacarando el arroz, ahí le tirás. agregás poco un poquito sí, de un poco sal. sí, de sal. Y si sí. le agregas caldo, no le agregues sal porque ya el caldo Ya tiene. tiene Ya sal. tiene sal. Si no es Y si mucho. no hace un caldo casero vos, siempre va a quedar mejor el arroz con Ya el veo caldo. que nunca un arroz común y corriente de una taza de arroz, 2 de agua, Pero, sal y nada pero, más. pero ¿qué tiene, Wilmar? ¿Qué tiene de no, No, común? a mí me encanta. Tiene la perfección. cebolla del ajo y en vez de agua, caldo. Caldo. Y le agregaste la taza de caldo, eso, otra cosa, no le agreguen el agua fría. Estás nacarando el arroz, está con temperatura y le agregás agua fría y el arroz se queda pasmado. ¿Y qué le pones? ¿Natural? Que el agua esté caliente. Caliente. Ah, Porque caliente, cuando le ¿verdad? agregás, enseguida hierve. Ahí está. ¿Tá? Y el grano se selló y empezó después a cocinarse lentamente. ¿Cuánto tiempo? Ahí va, ese es el tema. La cantidad de mensajes que yo tengo, después te voy a leer No, esto. pará, ese es el tema. Vos cuando ves, ¿ustedes cocinaron arroz alguna vez? Sí. Sí, Miren. claro. Sí. ¿Vieron que se generan como hoyitos Sí, y el agua va como saliendo? sí. No se puede secar del todo. ¿Tá? Tiene que cocinarse el arroz. Van a pasar por lo menos 10 minutos. Ajá. Pero que quede con un poquito de agua. Entonces vos apagás el fuego, lo tapás y lo sacás de la fuente de calor. ¿Tá? Y lo dejás un rato ahí. Por supuesto. Lo dejás reposar un rato. Y se va a terminar de cocinar solo porque va a bajar de 100 grados, que es el punto de ebullición del agua, a 75. Y en ese periodo de baja de temperatura, que son 25 grados, él va a seguir cocinando. Ujú. ¿Entienden? Sí, claro. Y no les va a salir nunca más. A igual proceso, igual resultado. Ajá. Cuando los procesos están chequeados. ¿No? Esto es ciencia. Esto sí. Claro, no es que sea al azar. Esto es ciencia y cocina. Claro. ¿Me entienden? Sí. No es que... y por supuesto que esto va a variar de acuerdo al arroz que estemos usando. Ya sabemos que el arroz arbóreo y carnaroli para un risotto lleva entre 18 y 20 minutos. Este que vos acabas de decir es un arroz común, digamos. Común. El arroz común. Común. No vamos a decir marcas, el arroz común. Sí, el ¿Tá? que imaginamos. El que imaginamos, exactamente. Exactamente eso. Después va a cambiar el arroz, donde el arroz bomba que se fabrica, no, que se produce en Uruguay, no es el mismo arroz que vamos a encontrar en Valencia. Claro. Que no es el mismo arroz bomba. No es el mismo contenido de almidón. Eso hay que ir estudiando. Me acuerdo Ian, que estuvimos hablando, Ujú. que fue el vicecampeón mundial de paella. Sí. Estuvo 2 semanas entrenando antes del campeonato en Valencia con los arroces valencianos. Ujú. A ver cómo se comportaban. Claro. Entonces, es ciencia y cocina. Me encantaría escuchar mensajes. No, la cantidad que tengo. Mira, queridos, me encanta esa receta del arroz, pero el hígado lo pongo en la mesita del bus. Pero no es tan bomba esto ¿Cuál? que acabo de decir. Esto, de la cebolla, el ajo, el caldito. Sí, capaz no que es con el tan- huevo frito, dijo. Ah, bueno, capaz. No, pero el arroz rehogado con un poquito de cebolla y ajo. Eso no es tan bomba. Nada, es a una cucharadita de aceite de oliva. Yo hago así el arroz nacarado y con el sofrito. Fácil y delicioso. Pero por supuesto. En mi casa hay 2 recetas clásicas con arroz. Tortas al horno de arroz blanco o arroz verde. La primera muy simple, con agua y huevos se cocina y dora al horno. Mira, la Me verde dice- con acelga, puerros, etcétera y leche. Ambas comida principal acompañadas de ensalada. Y una de las... Me hiciste acordar de algo, nuestra oyente me hizo acordar de algo. Nosotros no tenemos cultura de comer arroz al horno.
Y en No. España el arroz al horno con pollo, con cordero, con cerdo, ¿Y queda cómo se hace? espectacular. No recuerdo eso. haber comido Se me arroz hace al agua la horno. boca. No, nunca en la vida. En México, Nunca. en España. Si nuestros oyentes nos están escuchando y comieron arroz al horno, por favor que me manden mensajes. Pero no, ¿cómo lo haces? Pero arroz con pollo, le pones la cantidad de agua y en vez de terminarlo en la hornalla, lo tapás y lo terminás al horno. Ah. Y lo haces al horno. Queda delicioso el arroz al horno. Es una tremenda receta. Mirá vos. A mí el arroz me gusta lavado y suelto, dice Mónica del Reducto. Bien, lavado porque se le quita el almidón. Cuando yo trabajaba en el restaurante asiático, el cocinero indio me hacía lavar 10 veces el arroz hasta que el agua salía transparente. Ah, la flauta. Lilian de Pensilvania, que desde hoy nos está mandando fotos preciosas porque tiene la primera nevada y nos está mandando fotos de claro. todo, cómo está nevado, el auto, los animales, todos. Dice, acá he comido más arroz que en 40 años en Uruguay. Es increíble, bueno, el consumo de arroz. Hay muchos hinchas de el guiso de arroz, Sí. la tortilla de arroz, Pero por supuesto. dice por acá, pascualina con arroz. Sí, porque absorbe la humedad de la selga o la espinaca. El arroz chaufa en Perú, sí, ¡Ah! es verdad, es rico esto. Ay, se me hizo agua la boca de Es muy nuevo. bueno, el arroz chaufa es muy bueno. Qué espectacular. No sé cuál es. No sé cuál es. Ah, Es el muy chaufa. rico. Porque aparte Perú, ¿qué pasa? Tiene esa mezcla gastronómica nipona y en realidad peruana, que es espectacular. ¿Saben que Perú es el único país que ostenta tener más de 250 platos autóctonos, no? Ujú. Bueno, sí, gastronomía Anda, vos peruana te es digo, un- ¿no? Ah, sí. Anda Gastronomía volando peruana. la gastronomía peruana. Un Mejor- día una- tenemos que hablar. Una de las Anda. top del mundo. Vos sabés que me contaban que a partir de la gastronomía creció mucho el turismo en Perú. Hoy se ha convertido en un Brillante. competidor potente en el continente. Sí. Completamente, Ana. A partir de la gastronomía. Y hay mucha variedad y es barato también. Uno Sí, encuentra, sí, también. en Hay su momento me turismo acuerdo que era... gastronómico. Pagabas, no sé, 7, 8 soles y entrabas con el menú, porque todos te ofrecen el menú, plato principal, entrada, postre y una bebida. Es una ventana, Comías es como- una ventana al mundo y a sabores que en realidad son espectaculares. Mirá, te agrego otra variante que hoy lo mandaba Pedro más temprano. Me gusta el arroz frito. Se prepara con cebolla, panceta, morrón y gustos. Claro. Se frita, se le agrega el arroz y luego agua para que no se adhiera. Es que en realidad a nuestro sofrito le agregó panceta y morrón. Claro. Es eso, hace un buen sofrito, fríe el arroz ahí y le agrega, pero no se olviden de esto, usen un buen caldo. Si lo pueden hacer, háganlo. Le va a cambiar por completo el Vos sos sabor. partidario del caldo casero, pero si Pero no por comprarlo, supuesto. los calditos. Y si hago un arroz con pollo, agarro las carcasas de ese pollo, las quemo en el horno, puerro, apio, zanahoria y cebolla, una hoja de laurel, saborizo ese caldo con lo más que pueda y ahí le agrego al arroz con pollo. Yo hago arroz con espinaca, con pedacitos de jamón al horno, con una bechamel por encima. Impresionante. Qué rico. Qué bueno esto. Arroz gratinado, pero Qué impresionante. rico eso, ¿no? ¿Y saben lo que me gustaba a mí cuando era chico? ¿Qué? ¿Vieron cuando uno hace revuelto de zapallito? Sí, Sí. claro. Zapallito, cebolla, morrón. Sí. todo. Bueno, arroz blanco y una buena cucharada de revuelto de zapallito por encima. Vos sabés que me acuerdo que en mi casa, no por nada se reciclaba bastante, el arroz que como que sobraba del mediodía, de noche se convertía en tortilla de arroz. Por supuesto. Te daba, en vez de churrasco con arroz, era tortilla, porque Por supuesto. éramos medio macacos, ya me doy cuenta de eso. Cuando éramos chicos, mi madre nos reciclaba ahí el arroz. Disfrazaba le ponía- un poquito. Claro, por le supuesto. ponía panceta, le ponía ese sofrito y hacía una tortilla que estaba buenísima. Y chicos, y hay algo más rico, no sé, capaz que a ustedes no les gusta, pero hay algo más rico que un buen arroz con leche casero, Ah, bueno. A mí me gusta. Bueno, es que a mí no me gusta. Ahí no no, te qué gusta. asqueroso, con no. yemas y azúcar, ¿eh? ¿Cómo que asqueroso? Bien hecho, con un poco de merengue por encima. Bueno, estoy dispuesta a probar. Ah. ¡Qué viva! El Y con arroz con arroz de leche viene- risotto. Ah. Ah, mirá. Ah, Con arroz arbóreo carnaroli. con razón. Tremendo. Tenés que probar, Ana María. No, Tengo que iba probar. a preguntar algo polémico. Iba a plantear algo polémico. Me encanta. Si al arroz blanco común, ¿no? Y lo haces, el arrocito blanco y todo. ¿Vale ponerle queso rallado arriba? ¿Cómo? Si valdrá. ¿Vale? Sí, ¿cómo? claro. Sí, le ponen queso rallado a Pero ¿cómo ustedes. le vamos a poner queso rallado? Es más, No le pongo la leche de casualidad, porque a mí el queso me encanta para todo. Arroz con queso rallado, la pasta, todo.
Soy de las que, la verdad, más bien que como queso rallado con pasta o algo Claro, así. al revés, exacto. se abusa del parmesano. Porque muchos le ponen un quesito rallado ahí al arroz blanco. Queda No hagan bárbaro. sofrito, no hagan nada, no pasa nada, no se preocupen. Si no tienen ganas de picar, hagan un arroz blanco, como decís vos. Y le pones el queso. Antes se fijan, lo apagan e inmediatamente le agregan un buen puñado de queso, cibulet picado y lo tapan. Arroz blanco, nada más. Queda exquisito. ¿No quieren hacer sofrito? No pasa nada. Solo arroz blanco, como estaba planteando Wilmar acá. Lo apagan. Buen puñado de parmesano. Dejan que eso queda como derretido. Un buen puñadito de cibulet y lo tapan. Que el parmesano se derrita. Después lo destapan, lo mezclan un poquito. Qué bárbaro. Te leo este mensaje, mirá. Yo hago el arroz al horno y le pongo azafrán, morcilla, carne de cerdo, rodajas de tomate y una cabeza de ajo en el centro, dice Julia. Es española. Sí, Julia. Desde Galicia, no sé qué está creyendo. Pero por supuesto, pero claro. Claro, me encanta. ¿Vieron el arroz al horno? Es espectacular también. Uy, Mirá. tocaste un tema acá que estamos terminando, pero explotó la gente. ¿Cuál? El arroz con leche. ¿Qué pasa con el arroz? Con leche? caramelo. Dice Lucía que le gusta Con mucho. caramelo, pa. Con salsa de caramelo debe referirse Lucía. Arroz con leche hecho con azúcar quemada. Dice Es alguien muy acá. buena esa. Es muy buena. Mirá, buenas tardes. El domingo fui a la fiesta de la leche en Cardal. El arroz con leche gigante era sin huevo, dice Susana de Solimar. Está bien. Mirá. En realidad no es con huevo. Se liga con unas yemas. Ajá. Al final casi se le agrega la yema y queda como una salsita inglesa con el sabor del arroz con leche en realidad. Porque hay que infusionar. Un buen arroz con leche lleva la leche infusionada. Claro. Con una rodajita de limón, con un poquito de canela, con un poquito de clavo de olor. Se hierve la leche con parte del azúcar. Bueno, después vamos a dar bien la receta de un buen arroz con leche con yemas ligado, que queda como una salsa inglesa y el arroz viene en su punto, que queda espectacular. Mirá vos. Espectacular. ¿Vieron todo lo que se puede hacer con arroz? Está loco. Lo subestimamos un es poco. es un Alimento es un noble. Bueno, de hecho, es un alimento espectacular. Es un cereal fantástico. Bueno, acá en Uruguay, incluso en la economía, ¿no? La exportación de arroz, todo lo que significa, todo lo que mueve, es importantísimo, además del consumo. 510 millones de toneladas anuales. ¿Qué te parece? Principales consumidores y en realidad proveedores de arroz a nivel mundial. Primero China, segundo India. Uh-huh. Bueno, esta noche llego y hago un arrocito entonces. Y el guiso Después de todo lo que dijiste, o el guiso de arroz. Y el guiso de arroz. ¿Qué pasa con el guiso de arroz? Absorbe mucho líquido, después el grano se abre como una flor porque se rehidrata. Y no queda bueno. Queda como ese puré que le gusta a Guille, que no le gusta a nadie. Sí, le gusta solo a Guille. Solo a Guille, él. por favor, te pido. Vamos a ir a comer arroz. Pará, en el final, ¿qué le pondrías a un guisito de arroz? Para mí, Sí. el guiso de arroz A ver. no puede faltar un buen pedazo de aguja de primera, chorizo cantimpalo Sí, qué rico el chorizo cantimpalo. Bien, y un trocito de panceta. ahí está. Bien crocante. No, salsa de tomate, cebolla, bueno, morrón, condimentos. Pero no me gusta que quede sequito. Claro. Tampoco caldoso. En el arroz tiene que ser la justa medida. No puede quedar ni caldoso ni sumamente seco porque es como si estuvieras comiendo. Uh-huh. No es un guiso. La otra vez discutimos eso. Para otro día hacemos una columna de guiso si querés. Porque el guiso no es lo mismo que el ensopado y el guiso no es lo mismo que el estofado. Me encantó. No, eso. Son claro. tres cosas Encantó. diferentes. Pará, Cosas hagamos- distintas. El hagámonos- ensopado es un tipo de guiso, pero no todo guiso No es es- un estofado ni todo estofado. No es lo es un mismo guiso. ensopado que guiso. Por supuesto que no. Vamos a hacer una columna de eso. ¿Te parece? Pero me parece ¿Qué fantástico. tema tocaste ahí? Ensopado, guiso y estofado. Diferencias. ¿Cómo aprende uno acá, no? Totalmente, Uno sale de acá con ganas de cocinar. Después llega a la casa y se le pasa, pero... Ah, exacto. O te queda horrible lo que Y era bueno, tan eso fácil. no lo quise decir de esa manera. Chicos, un placer. Buen apetito. Gracias por esta media luna. Pero por favor, sos un crack. Gracias, a comer. Marce. Un beso grande para todos.